En el siguiente video resolveremos un problema empleando la ley de Coulomb. Nuestro problema nos dice: dado el sistema de cargas de la figura, determina el valor de la fuerza que experimenta Q3, sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío, ¿no? Si observo yo mi gráfica, voy a dar cuenta de que tengo un triángulo cuyos lados son R, R y R. Por lo tanto, yo sé que este triángulo es un triángulo equilátero, ¿ya? Y me voy a dar cuenta también de que en los vértices del mismo tengo tres cargas. Lo que me está pidiendo el ejercicio es que determine cuánta fuerza va a experimentar la carga 3 producto de las interacciones con la carga 1 y la carga número 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar si las cargas son positivas o negativas para ver si es que va a haber atracción o repulsión en las diferentes interacciones. Entonces, comienzo. La carga 3 me dice que es de 8 microcoulombios, por lo tanto esta carga es positiva. Q1 me dice que es menos 4 microcoulombios. Por el menos yo sé que esa carga es negativa. Finalmente Q2, que es de 5 microcoulombios, yo sé que es una carga positiva, ¿no? Entonces, para saber si es positiva o negativa, debo de fijarme el signo de la carga. Continúo. Lo siguiente que voy a hacer es anotar los datos. Sé muy bien que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6, ¿ya? Y no nos olvidemos que a la hora de anotar los datos, las cargas deben de estar en coulombios, las distancias de separación entre cargas deben estar en metros y las fuerzas en newtons, ¿ya? Por lo tanto voy a decir Q1 es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿no? Aplicando equivalencia. Q2, 5 microcoulombios, que serían 5 por 10 a la menos 6 coulombios. Q3, 8 microcoulombios, que serían 8 por 10 a la menos 6 coulombios. Si hago el factor de conversión para la distancia R, yo sé muy bien que 150 milímetros son 0,15 metros. Finalmente, me dice que estas cargas se encuentran en el vacío, por lo tanto, voy a trabajar con una constante igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado, ¿no? Entonces, esos son los primeros pasos que debo de realizar para resolver este ejercicio. El siguiente paso es identificar si entre las cargas va a haber atracción o repulsión. Para ello voy a recordar lo siguiente: cargas iguales se repelen y la fuerza que experimentan las cargas es de repulsión, y esas fuerzas se dirigen hacia el exterior de la línea de acción de las cargas, mientras que si tengo cargas distintas, las cargas experimentan atracción. Y lo que hace esto es hacer que las fuerzas vayan hacia el centro de la línea de acción de las mismas cargas, ¿no? Entonces, si regreso a mi gráfica, me voy a dar cuenta que Q3 y Q1 van a experimentar atracción. Por lo tanto, esta fuerza va a experimentar una fuerza hacia el centro de esa línea de acción. Esta es la línea de acción, ¿verdad? Mientras que entre Q2 y Q3 va a existir repulsión. Por lo tanto, la fuerza que se va a ejercer va a ser hacia el exterior. Entonces, graficando esto, tendría esto. Ahí puedo observar. Q1, Q3, atracción. Por lo tanto, la fuerza va hacia el centro de la línea de acción. ¿Cómo le llamo a esa fuerza? Fuerza producida por la interacción entre carga 1 y carga 3. Carga 2, carga 3, positivo, positivo, se repelen. Por lo tanto, la fuerza va hacia el exterior de la misma línea de acción. Y ojo que no está formando ningún ángulo, ¿no ve? Se va a alinear perfectamente con lo que es la línea de acción entre las dos cargas, pero va hacia el exterior. ¿Cómo le voy a llamar? Fuerza 2-3, porque es la interacción entre la carga 2 y la carga número 3. Posteriormente a ello, yo puedo calcular los módulos de estas fuerzas. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a emplear lo que es la ley de Coulomb. ¿Qué me dice esta ley? Me dice que la fuerza, en este caso, voy a comenzar con la fuerza 2,3, es igual a una constante por el producto de cargas. En este caso, para esta fuerza, ¿qué cargas intervienen? Interviene la carga 2 e interviene la carga número 3, ¿no? Entonces, eso yo voy a anotar por producto de carga 2 y carga 3. Sobre la distancia que los separa, en este caso, elevado al cuadrado. Esa distancia para mí es R elevado al cuadrado. Puedo reemplazar datos, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a decir, esa fuerza entre la carga 2 y carga 3 es igual a la constante, que vale 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Por carga 2, en este caso, que vale 5 por 10 a la menos
6 coulombos. Por carga 3, que vale 8 por 10 a la menos 6 coulombos. Sobre la distancia que los separa al cuadrado. ¿Qué distancia separa la carga 2 de la carga 3? La distancia r, que es igual a 0,15 metros. Lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Estos datos deben de ser llevados a una calculadora para poder determinar esta fuerza. 9 por 10 a la novena potencia por 5 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. Opero. Y opero toda la parte del numerador. Dividido en este caso entre la distancia, que es 0,15 elevado al cuadrado. ¿No ve? Aquí está elevado al cuadrado. Opero y voy a encontrar un resultado de 16. Por lo tanto, yo voy a decir mi fuerza entre 2 y 3 es de 16 newtons. Lógicamente me salto directamente a los newtons. Verifico. Coulombio por coulombio, coulombio cuadrado en el numerador. Con coulombio al cuadrado en el denominador se simplifican. Metro cuadrado en el numerador por metro que está afectado al cuadrado en el denominador se van a simplificar. ¿Qué me quedan? Newtons, ¿no? Entonces la fuerza que se está ejerciendo por la interacción entre la carga 2 y carga 3 es de 16 newtons y es de repulsión. Voy a determinar la otra fuerza y voy a decir, determinando fuerza 1, 3. Por lo tanto, esa fuerza es igual a la constante por las cargas. En este caso, para esta fuercita que está acá, ¿qué cargas intervienen? Carga 1 y carga 3. Es por producto de carga 1 y carga 3 sobre la distancia que separa estas dos cargas. En este caso, esa distancia es r elevado al cuadrado. Voy a reemplazar datos y voy a decir, esa fuerza es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Q1 menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y aquí debo de ser cuidadoso. La ecuación me dice que debo de trabajar los valores en valor absoluto, por lo tanto no hay negativo. Entonces, yo lo que voy a anotar es 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Este signo simplemente me sirve para ver si va a haber atracción o repulsión. A la hora de calcular el módulo se trabaja en valor absoluto, no se toma en cuenta los signos negativos, todos los valores son positivos. Continúo. Q3, ¿cuánto vale? 8 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia r, que sigue siendo 0,15 metros, porque es un triángulo equilátero, elevado al cuadrado. Nuevamente voy a ayudarme de una calculadora y voy a decir 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. Operamos el numerador dividido entre el denominador, que sería 0,15 al cuadrado. 0.15 al cuadrado. Entonces, en este caso encuentro un valor de 12.8 y es lo que voy a anotar. Voy a decir, esa fuerza ha sido de 12.8, lógicamente newtons, porque sabemos bien que las unidades las otras unidades, en este caso metro cuadrado y coulombio cuadrado, se van a simplificar. Hasta ahí ya habría calculado los módulos de estas dos fuerzas, porque se nos entiende un poquito bien. Voy a venir acá, aquí están las dos fuerzas y aquí están sus módulos, ¿ya? El siguiente paso es básicamente realizar una suma vectorial. A diferencia de los anteriores ejemplos, yo no tengo vectores paralelos o vectores opuestos. Ahora tengo unos vectores que lógicamente entre ellos forman cierto ángulo, ¿no? Que es distinto a 90 grados, porque si fuese 90 grados podría aplicar teorema de Pitágoras y se acabaría fácilmente el ejercicio, ¿ya? Sin embargo, voy a básicamente revisar. Si quiero calcular cuánto es la suma de estos dos vectores, lo primero que debo de hacer es identificar qué ángulo existe entre ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar. Me voy a dar cuenta de lo siguiente, que como tengo un triángulo, en este caso equilátero, los tres ángulos son iguales, ¿ya? Si le llamo a este alfa, este también es alfa y este también es alfa. Sin embargo, si recuerdo un poquito mejor, me voy a dar cuenta de que en un triángulo equilátero, además de ser los lados iguales, los ángulos también son iguales y son igual a 60 grados. Ya, entonces voy a tener 60 grados acá, 60 grados acá, 60 grados acá. ¿Y para qué me va a servir esto? Me va a servir para identificar
el ángulo entre F1,3 y F2,3. ¿Ya? Si me fijo, toda esta línea, yo puedo imaginar que esa línea es el diámetro de una circunferencia. ¿Ya? Si agarro y sobreescribo ahí una circunferencia, yo sé muy bien que el diámetro es una línea que pasa por el centro de la circunferencia y va de un extremo a otro. ¿Ya? Si agarro ese diámetro e imagino que parte por la mitad de la circunferencia, yo sé muy bien que media circunferencia tiene 180 grados. Por lo tanto, si desde aquí, desde esta línea celeste hasta el vector F1-3 hay 60, entre el vector F1-3 y F2-3, ¿cuántos grados habría? Lógicamente lo que me falta para completar esa media circunferencia que tiene un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, yo puedo afirmar que entre el vector F2,3 F1,3 existen 120 grados, ¿no? Entonces, ahí ha estado básicamente la forma de razonar para encontrar el ángulo que existe entre estos dos vectores. Una vez que he encontrado su ángulo, ya lo que sigue es emplear algún método de resolución de vectores. Puedo emplear descomposición vectorial, puedo emplear teorema de cosenos. ¿Ya? Entonces, en el caso mío, voy a revisar nuevamente esta gráfica. Imaginemos que lo voy a hacer zoom y voy a tener esto: la carga 3 y sus dos fuerzas que se ejercen. Entre ellos, ¿cuánto existe? Un ángulo de 120 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar paralelogramo para determinar dónde se encuentra la resultante. Para aplicar paralelogramo, debo de agarrar y trasladar este vector a la parte superior y este vector a la parte inferior, de tal forma que tendría esto, ¿no? Entonces ahí está. Ojo, no estoy moviendo el ángulo, ¿no ve? Este mismo vector lo estoy reflejando acá, este mismo vector lo estoy reflejando en frente. ¿Y dónde se encontraría la resultante? Entre el punto de origen y el punto de intersección. Eso muy bien lo sabemos, ¿no? Entonces voy a obtener esta gráfica. Ahí está mi resultante que estoy buscando y aquí están los vectores que se están sumando. Entre ellos 120. Ojo, ¿no ve? Entre el vector en color negro y este otro vector F1-3 tengo 120 grados. Debo de encontrar la resultante. Yo voy a emplear en este caso ley de cosenos, ¿ya? Por lo tanto, para la ley de cosenos, ¿qué debo de conocer? Debo de conocer los dos lados, ¿ya? Y el ángulo que se encuentra frente al lado a calcular. Sin embargo, yo no estoy trabajando con lados, estoy trabajando con vectores, pero lógicamente puedo hacer una analogía, ¿no? ¿Conozco el ángulo que se encuentra frente al vector que voy a calcular? No, este es conocido, ese ángulo está acá y este es conocido. ¿Conozco los otros dos lados? Sí, esto es F2,3 que vale 16 newtons y esto es el reflejo de este vector que vale 12,8 newtons. Mi única tareita es determinar qué ángulo hay acá. Entonces, voy a razonar como hace rato. Sé muy bien que en el paralelogramo la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados, ¿ya? Y también sé que solo tengo dos ángulos que se repiten, ¿ya? Por lo tanto, acá en mi ejemplo, este ángulo de acá, ¿ya? Entre los dos vectores hemos dicho que era de 120. Por lo tanto, enfrente, ¿cuánto voy a tener? También 120. Y lógicamente este mismo ángulo que tengo aquí en la parte inferior se va a repetir en la parte superior. Entonces voy a anotar y voy a decir: aquí yo también tengo 120 grados. Perfecto. Me voy a acordar que hemos dicho que el paralelogramo internamente siempre la suma de sus cuatro ángulos internos es 360. Entonces, 360 menos, voy a decir, 120, que es el ángulo de la izquierda, menos 120 grados, que va a ser el ángulo de la derecha, me da aproximadamente 120, ¿no? Una vez más, ¿cuánto me tiene que dar el total? 360. Le estoy restando el ángulo de la izquierda y el ángulo de la derecha. ¿Cuánto me queda? Me queda 120. Y lógicamente, si este ángulo lo voy a llamar A es igual a este otro ángulo A, yo voy a decir A más A me da 2A. 2 veces ese ángulo A es igual a estos 120 grados que me falta para completar los 360 grados de la suma interior de los ángulos del
paralelogramo. Por lo tanto, A va a ser igual a 120 grados, ya no lo vamos a anotar, 120 grados divididos entre 2. Y lógicamente eso va a ser 60 grados. Por lo tanto, ahorita acabo de determinar que el ángulo entre el vector F2,3 y el reflejo del vector F1,3 es igual a 60 grados. Por lo tanto, ya puedo emplear teorema de cosenos, porque ya conozco los dos lados, el lado a encontrar y el ángulo que se encuentra frente al vector resultante, que vendría a ser lo que estoy buscando. Entonces, voy a aplicar teorema de cosenos. Voy a decir, determinando el vector resultante. Ese vector resultante será igual a la raíz cuadrada de f2-3 al cuadrado más f1-3 al cuadrado menos el doble producto de f2-3 por f1-3 por coseno del ángulo que se encuentra frente a la resultante. En este caso ese ángulo es de 60 grados. ¿Qué es lo que he hecho hasta acá? Emplear la ecuación del teorema de cosenos, ¿no? Lo estoy adecuando a mi ejercicio. Puedo reemplazar datos y voy a decir ese vector resultante es igual a f2-3, que vale 16 newtons. 16 newtons al cuadrado más f1-3, que vale 12,8. En este caso, esos 12,8 newtons los voy a elevar al cuadrado. Menos 2 veces f2-3 nuevamente, que vale 16 newtons, por f1-3, que vale 12,8 newtons, por coseno de 60. Y ya me puedo ayudar de una calculadora. Sin embargo, si ese ángulo es notable, yo sé que eso es 0,5, pero verificamos. Coseno de 60. Me dice que es un medio, y eso es 0,5, ¿no? En este caso, por 0,5. Finalmente voy a decir, el vector resultante es igual a todo esto que está dentro de la raíz, lo voy a operar. Entonces voy a decir raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 12,8 al cuadrado menos, voy a usar paréntesis, 2 por 16 por 12,8 y finalmente por 0,5, ¿no? Que es el valor que hemos encontrado para coseno de 60. Cierro paréntesis, pongo igualdad y con eso ya habría hallado el módulo de la resultante. Ese módulo es de 14,66. En cuanto a las unidades, me voy a dar cuenta, newton por newton me da newton cuadrado. Y como aquí hay suma y resta, ese newton cuadrado se va a simplificar. Newton cuadrado sale de la raíz como newton. Por lo tanto, lo que habría encontrado son 14,66 newtons, ¿no? Entonces ya hemos encontrado la fuerza que está experimentando esa carga 3. Está experimentando una fuerza de 14,66 newtons por su interacción con la carga 1 y con la carga número 2. Sin embargo, al ser un vector, además de tener un módulo, tiene una dirección, ¿no? Y eso lo medimos con un ángulo. Entonces, en este caso, yo voy a medir ese ángulo con referencia a lo que es el vector fuerza 2-3 y le voy a llamar a ese ángulo A. Para determinar el ángulo que existe entre el vector f2-3 y el vector resultante, yo voy a emplear lo que es el teorema de senos o la ley de senos. Y voy a decir, determinando el ángulo A. Por teorema de senos, yo sé que mi vector resultante, ¿ya?, sobre seno de 60 grados, que es el ángulo que está frente a este lado, va a ser igual, y lo voy a relacionar con este ángulo, ¿ya?, va a ser igual a este vector, ¿ya? Esto es el reflejo de este vector. ¿Y cuál es ese vector? F1-3. Entonces voy a decir, es igual al vector F1-3 sobre seno del ángulo que está frente a este lado. En este caso, el ángulo A, que estoy buscando. Sobre seno de A. ¿Por qué he escogido esta relación? Porque si me fijo, el vector resultante ya lo conozco. Seno de 60 puedo operar. F1-3 lo conozco. Y estoy buscando el ángulo A. Por esa razón. Sin embargo, esto yo lo voy a reordenar. Esto que está dividiendo arriba va a pasar a multiplicar y esto que multiplica va a pasar a dividir. Dicho de otro modo, van a cambiar de lugar. Entonces voy a decir seno de A es igual. Esto se queda nomás a F1-3. Esto pasa a dividir, hemos dicho, sobre vector resultante. Y esto que dividía al otro lado pasaría a multiplicar por seno de 60, ¿no? Entonces estoy despejando en este caso seno del ángulo A.
Aquí, ¿qué puedo hacer? Simplemente puedo reemplazar datos. F1-3, ¿cuánto vale? 12,8 newtons por seno de 60. Sobre el vector resultante que acabamos de calcular, vale 14,66 newtons, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir sobre 14,66 newtons. Continuamos. Newton con newton se va a simplificar. Esto ya podemos nosotros operar en la calculadora. Entonces, voy a decir, tengo 12,8 por seno de 60 grados. Voy a operar esto dividido entre 14,66. ¿Cuánto me da? Voy a dar cuenta que eso es 0,756. Voy a tratar de trabajar esta vez con 3 cifras para tener un poco más de exactitud. ¿Ya? Entonces eso es 0,756. ¿Ya? Newton con newton se han simplificado. Esto es adimensional, no tiene unidad. Finalmente, para que me quede solo el ángulo, esta función seno va a pasar al otro lado, pero va a pasar como seno a la menos 1. ¿Ya? Entonces, el ángulo A va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,756. Me voy a ayudar con mi calculadora, voy a decir shift sin, es decir, seno a la menos 1 de 0,756. Esto es igual a 49,11, ¿no? Entonces, ese es el valor que voy a copiar. El ángulo alfa había sido de 49,11 grados. Con eso ya habría terminado, ¿no? Entonces, ese ángulo, ¿dónde está? Entre F2-3 y el vector resultante o la fuerza resultante. Entonces, esto yo lo voy a volver a llevar a mi gráfico y quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aquí está la carga 3, aquí está la fuerza resultante o el vector resultante que acabamos de hallar, y acá está ese ángulo A. ¿Cuánto vale esta fuerza? Vale 14,66 newtons. ¿Cuánto vale el ángulo? 49,11 grados, ¿no? Entonces debo de medir acá entre este vector F2-3 y la fuerza resultante o el vector resultante existe 49,11 grados. Con eso habríamos terminado el ejercicio. No se olviden que pueden emplear también el método de descomposición vectorial o el método de suma vectorial por componentes rectangulares. Lo pueden ver y revisar en el canal y lógicamente van a encontrar los mismos datos. Sin embargo, siempre que sean dos vectores, recomiendo emplear el teorema de cosenos. Sin embargo, si ya tengo 3 o más fuerzas, ahí es aconsejable emplear el método que les mencionaba, ¿no? La suma por componentes rectangulares, que pueden revisar en el canal. Espero que se haya entendido y hasta un próximo video.